damos la bienvenida a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿cómo está? Y saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos dos nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. En el mes de agosto, una trágica noticia estremeció al país. Mauricio Orjuela, un colega reportero que ejerció su labor durante muchos años en los medios públicos, falleció tras sufrir una apendicitis que habría terminado por presuntos errores del servicio de salud en una peritonitis grave que desencadenó en su deceso. Periodistas, directores de medios y autoridades, entre los que estuvieron el alcalde Enrique Peñalosa y el propio presidente Iván Duque, se pronunciaron ante esta muerte. Lamentando la noticia, exigieron investigaciones para determinar en dónde estuvieron las fallas y qué fue lo que ocurrió. Hoy en Bogotá a Fondo les contamos esta dolorosa historia que enlutó al gremio periodístico de nuestro país. Estamos en Isla Nueva. Hasta este punto de la geografía nacional, en el departamento del Putumayo, ha llegado la Radio Nacional de Colombia en compañía de la Armada Nacional de Colombia. Él era Mauricio, un periodista dedicado. Su profesión era su gran pasión. Su grabadora hacía ya parte de él mismo. Tenía 36 años de haber nacido en Villavicencio, tierra que adoraba y de la que hablaba cada vez que podía con orgullo. Hoy es el día número 16 de este recorrido al mando de la Armada Nacional de Colombia y la Armada también del Perú. Con Mauricio usted no estaba triste, y no es porque él fuera un payaso, es que Mauricio tenía la característica de siempre tener la frase correcta, el apunte, el chascarrillo, que a veces eran unos chistes muy tontos, entre comillas, que no eran, pero era él, era su forma de ser, era lo que Mauricio representaba. Y para nosotros como colegas, y pues para mí, Mauricio fue alguien muy especial. Nos estamos regresando para el bote que nos trajo hasta este punto. Ya el gobernador tiene todas las plantas que necesita para las pinturas. Y muy cariñoso, muy afectivo, Mauricio. Puro jovencito, yo todavía corría atletismo y él era el que me colaboraba tomar la ropa al momento de salir y después en la meta. Después de su partida se me ocurrió decir y escribir algo que creo que lo define bien. Es de esas personas con las que solo tú necesitas un momento para quererlo, un minuto, y ya es suficiente. Era ese tipo de persona. Ya estamos en este momento en Peñarrojas y es precisamente uno de los puntos a los que vamos a visitar. Un caballero sonriente. Tal vez esas tres palabras definirían al colega y amigo que en el mundo del periodismo siempre fue conocido como Cachetes, el que rondaba los pasillos de Palacio de Nariño, del Congreso o de las entidades y gremios económicos, fuente a la que se dedicó durante gran parte de su vida y en la que siempre estuvo al servicio de los oyentes. Él llevaba muchos años en Radio Nacional, tanto que le decíamos que era como parte del patrimonio de Radio Nacional, porque era como el periodista más antiguo. Apareció con este botiquín, apareció con un botiquín, obviamente ya está un poco, como lo podrán ver, poco provisto o cargado de provisiones porque no se ha vuelto a hacer pues desde que él lo hizo, pero él lo trajo lleno de medicamentos para cualquier necesidad que se tuviera allí en la redacción. La primera vez que me lo encontré me dijo como, ay, tú eres Madame Periné. Tal vez en ese caso yo tenía el cabello color negro, entonces me molestaba mucho como tú eres Madame Periné, Monsieur Periné, ¿dónde se va a presentar? Y eso dejaba ver mucho esa calidad humana, ese lado de Mauricio de siempre pensar en los otros, de no ser egoísta y de compartir a los demás, pues por supuesto ese espíritu bonito que él tenía. Él tenía muchos detalles lindos con sus compañeros, entonces él siempre que viajaba nos traía un paquetote de dulces a todos. Hablar de Mauro es hablar también de su tierra en Villavicencio, porque era un apasionado por sus llanos y nos contagiaba aquí de su música. El gremio periodístico sintió su repentina partida hace poco más de un mes, en circunstancias que son motivo de investigación por parte de las autoridades nacionales y distritales. Mauricio murió en Bogotá el pasado 17 de agosto. Su caso conmocionó al país. De repente, él no tenía nada, él trabajando,
siempre trabajando, siempre activo en reuniones, en grabaciones, siempre él estaba activo en su trabajo. Y el día que le cogió el dolor, ese día estaba trabajando, era un lunes. La historia de la muerte de Mauricio inicia el 10 de julio. Ese día llegó al hospital de Engativá. Ingresó a urgencias motivado por un fuerte dolor abdominal que, como algo inusual en él, lo había llevado a pedir permiso en el Ministerio de Agricultura, donde trabajaba desde el mes de enero. A su ingreso, y después de ser valorado, le ordenaron unos exámenes de laboratorio que se realizaron en las horas posteriores. Como resultado de estos, se determinó que era necesario un TAC abdominal, un examen de diagnóstico que se utiliza para ayudar a detectar enfermedades del intestino delgado, del colon y de otros órganos internos, y que generalmente sirve para determinar la causa de un dolor del que no se encuentra explicación. En un pronunciamiento del pasado 29 de agosto sobre este tema en particular, la Personería asegura que indaga las razones por las cuales ese procedimiento no se llevó a cabo. Según el organismo de control, el convenio con el proveedor de este tipo de exámenes estaba vencido y Mauricio tuvo que esperar más de 38 horas para que le prestaran el servicio. Sí, él me llama y me cuenta que está en el hospital. Tan pronto me llamó, yo me vine. Yo estaba en Villavicencio cuando me avisó. Me vine a ver en qué lo podía ayudar, cómo lo podía ayudar, y ahí estuve en el hospital todo el tiempo con él, todo el tiempo en las clínicas, todo el tiempo con él, mirando, y los médicos no me dijeron nunca nada. Ante el evidente deterioro de su salud, los médicos le practicaron una laparoscopia diagnóstica, con la que lograron determinar que tenía el apéndice perforado. No lo operaron a tiempo, porque él llegó con apendicitis. Esas operaciones son de inmediato y no se la hicieron sino hasta el tercer día. Entonces esa demora le ocasionó que ya tenía infección y que perdió 10 centímetros de intestino cuando le hicieron la cirugía. Entonces de ahí en adelante él ya no pudo volver a comer. Según la Procuraduría, que realizó una vigilancia especial del caso, al parecer el cuerpo médico no habría seguido las guías de manejo para la atención en servicio de urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia al suministrar a Orjuela Bernal un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud. Para el ente de control, estas situaciones posiblemente retrasaron el diagnóstico, así como la intervención quirúrgica que requería el paciente, la cual se realizó 3 días después de su ingreso y sin que le hubieran practicado el TAC. Luego de ser dado de alta en el hospital de Engativá, Mauricio Orjuela continuó con las dolencias sin saber que su situación de salud se complicaría gravemente. Unos días después, el 7 de agosto de este año, tras ser diagnosticado en la clínica Chayo, fue remitido acá, a la Clínica General de la Sien, donde pasó sus últimos días. Lo llevé por la noche, porque a la medianoche ya él estaba sangrando y por ese sangrado lo llevé urgente a ver si ella me lo podían atender bien y todo y sacarlo adelante. Y cuando al mediodía me dijeron de ese día 7 que no tenían convenio con Medimás. A pesar de que los médicos que lo remitieron advirtieron la necesidad de una interconsulta de gastroenterología, dicho diagnóstico al parecer fue omitido y se le dio de alta el 9 de agosto, es decir, 2 días después. En la historia clínica escribieron que porque ya comía, pero a él le llevaron un alimento que él no se lo comió, él lo devolvió todo. Sí. Toda la comida la recogieron así porque él no se la comió. Tras una nueva crisis, el 13 de agosto, doña Estela lo volvió a llevar a la clínica. Ya era tarde. 4 días después, al ser intervenido quirúrgicamente, la peritonitis le ocasionó un shock séptico que lamentablemente acabó con su vida. ¿Qué pasó con Mauricio Orjuela? Esa fue la pregunta que se convirtió en tendencia en redes sociales durante varios días y que aún hoy necesita una respuesta clara. En Bogotá, la Secretaría de Salud abrió una investigación sobre el caso. Nosotros, por ley, pues tenemos la competencia de investigar los sitios donde fue atendido, no solamente el hospital de Engativá, también recibió atención en la clínica Chayo y en la clínica de la Sien de Esimed, de Medimás. Sí. Y esperemos que se hagan las investigaciones tanto por parte de estos organismos como por parte de la Secretaría. Ya la investigación pues está avanzando y esperemos que se hagan las investigaciones, se tomen los correctivos que haya que tomar si ese es el caso, pero igualmente expresarle mis condolencias y mi solidaridad a la familia
de este periodista que no lo conocía, pero entiendo que era una gran persona. La Personería de Bogotá realizó visitas al hospital de Engativá. Por su parte, la Procuraduría remitió los primeros hallazgos a la Superintendencia Nacional de Salud y al Tribunal de Ética Médica y señaló a la EPS Medimás de presuntas fallas en la atención a Mauricio. Según la Procuraduría, Medimás al parecer no adelantó acciones de vigilancia sobre la red contratada, lo que habría conllevado a una posible falta de garantías en el acceso, seguridad, oportunidad, pertinencia y continuidad del servicio. Al respecto, Medimás respondió en un comunicado que como asegurador garantizó las autorizaciones requeridas por el usuario en todos los servicios que las IPS requirieron. Agregó que la EPS está atenta a las investigaciones de los entes de control, pues son estos los que se deben pronunciar. La familia de Mauricio contrató un abogado que los representará en todas las investigaciones. La Fiscalía está haciendo el recaudo probatorio para poder establecer las responsabilidades personales en la falla en la atención médica y en toda la aplicación del procedimiento de atención médica que tuvo Mauricio. Yo creo que Mauricio vivió un dolor tan grande en esos días que me lo imagino y me duele. Yo quisiera que ese dolor que él sufrió durante ese más de un mes no se convirtiera en el mismo dolor eterno para la familia y que la familia pudiera tener unas respuestas, pudiera tener una reparación, pudiera saber qué pasó y que además vean que hay unos responsables de esto y que hay unos responsables sancionados. Pero como Mauricio Orjuelas hay N.000 en este país y en hospitales hay N.000 en este momento, a esta hora. Mucha gente que reclama una atención médica digna, que reclama una atención médica de calidad, que reclama que usted no lo sienten en una silla como lo sientan a uno en varias clínicas de aquí de Bogotá, 6 y 7 horas. La familia realmente como víctima lo que está esperando es que se establezcan las responsabilidades en la atención, más que una indemnización económica, por decirlo así, pues lo que se está buscando es que esta situación no se repita, digamos, se le repita a otras familias. A la espera de esas investigaciones, así están todos aquellos a los que les duele la muerte de Mauricio, una muerte que retrata lo que ocurre día tras día en Colombia, con un sistema de salud que muchos han calificado de enfermo y otros de indolente. Algo no está bien, algo no funciona bien y el periodismo se quedó ahora con una voz menos para ayudar a contar este drama. Fueron 40 días en los que una enfermedad que no representaba mayor riesgo terminó convertida en un verdadero drama para Mauricio y su familia. Así es, Laura, y quienes conocimos a Mauricio sentimos inmensamente su fallecimiento y tenemos fe en que este triste episodio servirá para tomar cartas en el asunto y que en adelante la salud sea, como dice la ley, un derecho fundamental para todo colombiano. Aunque el déficit de viviendas en Bogotá se ha reducido, aún la ciudad carece de unidades habitacionales. En las anteriores 2 administraciones se incumplieron las metas en esta materia, razones que llevaron a la alcaldía de Enrique Peñalosa a poner en marcha 2 megaproyectos de vivienda y urbanismo que además de casas buscan darle un orden al crecimiento de la ciudad. Se trata de Lagos del Tunjuelo y Lagos de Torca, ubicados en el sur y en el norte de la capital. A pesar de que el inicio de las obras se dilató por el altísimo costo de los proyectos, la alcaldía logró hacer un pacto con los sectores privados para que fueran ellos los encargados de financiar la obra. De esta manera se obtuvo un mutuo beneficio. Los constructores tienen el permiso para edificar y la ciudad podrá disfrutar de estas 2 ciudadelas necesarias con 0 costo para Bogotá. 60.000 familias en Lagos del Tunjuelo y 128.000 en Lagos de Torca podrán disfrutar de una ciudad integral, sostenible, con vías públicas bien terminadas, ciclorrutas y amplias zonas verdes y de recreación, espacios incluso más grandes que el Parque Simón Bolívar. La construcción de viviendas para las clases menos favorecidas de Bogotá ha sido una meta de gobierno en las últimas alcaldías. Y aunque el déficit habitacional se ha reducido, aún hace falta mucho para lograr que los habitantes de la ciudad con menos recursos tengan su casa propia. En los gobiernos de Samuel Moreno y Gustavo Petro se pusieron metas ambiciosas con bajos cumplimientos. Sin embargo, Enrique Peñalosa ha avanzado en 2 megaproyectos que prometen generar un avance sin precedentes en la construcción de vivienda y la generación de espacio público de calidad.
Uno de los proyectos es Lagos del Tunjuelo, ubicado en la zona sur de la ciudad. Allí los daños ambientales han sido la constante y originados por varios factores: la desviación del cauce del río, las excavaciones a cielo abierto y el desarrollo no planificado de la ciudad. Un panorama desolador y poco promisorio. Tiene que desarrollar todo el tema de reconfiguración y realinderamiento del río para que el río vuelva a su cauce original, crear todas las condiciones de suelos y de recuperación de todos estos huecos gigantescos que se habían generado con las minas. Por eso hay estudios geotécnicos muy detallados de cómo se va a recuperar toda esta morfología, porque los que conozcan la zona de las minas, pues hay unos huecos gigantescos de alta profundidad que para recuperarlos se requiere toda la tecnología. Por eso, para el actual gobierno, este proyecto es sinónimo de esperanza, de renacer y un nuevo comienzo para unas 60.000 familias que habitan esta zona de Bogotá. En lo medioambiental, descontaminar la parte alta del Sumapaz, empezando por el río Tunjuelo, que es el individuo más grande que tiene la ciudad, es descontaminarlo, hacer los parques longitudinales del área del Tunjuelo, para dar un ambiente sano y eficaz para la nueva juventud. Lagos del Tunjuelo será el corazón del sur en menos de una década. Resolverá un problema que por años ha tenido desarticulado a varias zonas de la ciudad y le dará la oportunidad a más de 200.000 personas de estratos 1, 2 y 3 de tener vivienda propia. Es un proyecto que va a permitir articular y volverse el nuevo centro del sur. Va a permitir que la gente de Ciudad Bolívar, que las comunidades de Usme, las comunidades de Rafael Uribe y de Tunjuelito estén integradas, porque por años han existido en la mitad unas minas que han hecho de esta ciudad un sitio donde todos estos barrios están desintegrados. Se intervendrán 415 hectáreas en donde se ubicarán 60.000 viviendas, un parque metropolitano un 30% más grande que el Simón Bolívar, 38 kilómetros de ciclorrutas, colegios, centros de salud y 5.2 kilómetros de vías interconectadas con la Caracas y la Boyacá. Seguramente es un proyecto que se irá desarrollando por etapas. Es un proyecto donde de las 60.000 viviendas habrá un gran componente, cerca del 80% de vivienda de interés social y prioritario, y acompañado de usos comerciales, de trabajo, como decía, en la zona de emprendimiento. Es una real ciudad multiusos, pero con un altísimo componente de espacio público y verde. Sueño con espacios grandes, donde haya todo lo que sea cultural, teatro, el deporte, natación, gimnasia, cosas muy hermosas de nuestra comunidad. Va a tener parques, va a tener ciclorrutas en todas las aceras, va a tener un parque que es 30% más grande que el Parque Simón Bolívar. El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno nacional y una inversión de 550.000 millones de pesos aportados por privados. Es un proyecto donde se articula el gobierno nacional y el gobierno distrital. Firmamos un convenio con el Ministerio de Defensa porque parte de los terrenos de las 415 hectáreas de Lagos del Tunjuelo son nada menos que el batallón de artillería. Y el Ministerio de Defensa, a través de este convenio y la Nación, y en compañía de la agencia Virgilio Barco, pondrá 100 hectáreas para el proyecto. Pero los desarrollos habitacionales también llegan al norte de la ciudad. Después de 17 años de espera, hoy Lagos de Torca es un proyecto viable. Esta iniciativa, ubicada entre las calles 183 y Chía y entre la carrera séptima y la extensión de la avenida Boyacá, promete ser una opción de vivienda para los menos favorecidos. Ojo a este dato, el 66% de las familias de estratos bajos han tenido que buscar como alternativa de vivienda en municipios lejanos a Bogotá, lo que les impide estar tiempo con sus familias y los hace gastar más de lo necesario en transporte. Es por eso que Lagos de Tunjuelo y Lagos de Torca serán dos grandes alternativas para este problema que hoy tiene la ciudad.
Será un proyecto que contará con un parque 1.3 veces más grande que el Simón Bolívar, 9 quebradas restauradas, ciclorrutas, un espacio de 43 manzanas para construir nuevos colegios públicos, centros de salud y un hospital más grande que el Simón Bolívar. Es un proyecto de 1.800 hectáreas ubicado al norte de la calle 183 hasta llegar hasta Chía. Lagos de Torca nos va a permitir acomodar 128.000 de las nuevas familias que se van a generar en Bogotá, de las cuales la mitad van a ser viviendas de interés social y prioritario. Este proyecto se había planteado en el POT del año 2000 y desde ese momento se hicieron intentos para empezar a hacerlo realidad. Sin embargo, la falta de recursos mantuvo frenada la iniciativa. Bogotá hoy adolece, tiene un déficit en vivienda. Bogotá ha crecido enormemente y creería yo que este proyecto va a aliviar el tema para muchos habitantes de la ciudad. Solo hasta la llegada de Peñalosa a la alcaldía se logró gestionar con el sector privado la inversión de recursos que hoy tiene rodando este megaproyecto que le cambiará la cara al norte de la ciudad. El secreto acá fue el trabajo que ha venido desde la instrucción del alcalde de trabajar participativamente con el sector privado, explicándoles que eran ellos los que tenían que pagar el proyecto, con una forma clara, con unos estudios técnicos y con unos instrumentos que le dieran tranquilidad al sector privado de que aquí la ciudad puede ganar y ellos pueden ganar de forma justa y adecuada. Pero esta gestión no solo beneficiará a las familias que por fin tendrán casa propia, la ciudad también gana, pues los recursos para su ejecución vienen de privados. Se constituyó el fideicomiso de Lagos de Torca, donde los privados, propietarios de suelo y constructores ponen los recursos para que se desarrolle la infraestructura. Recursos que antes se ponían con los impuestos de los ciudadanos, ahora se ponen con recursos privados. En este momento, el terreno que se ha recibido equivale a casi 2 veces el Parque El Tunal y ya se han entregado en efectivo y garantías bancarias 54.000 millones de pesos. Para finalizar este año se espera llegar a los 600.000 millones de pesos. Por ejemplo, este predio está ubicado en la calle 210 con Séptima y está entre la Séptima y la autopista y hará parte de las 1.800 hectáreas que tendrá este gran proyecto de Lagos de Torca que beneficiará a más de 128.000 nuevas familias en Bogotá. A este fideicomiso, desde el 25 de enero hasta hoy, se han escriturado más de 1 millón de metros cuadrados. Esto es casi 2 veces el área del Parque El Tunal. Para tener un cálculo, si se suman los dineros recibidos y el terreno destinado por privados para la obra, la inversión de los privados en el proyecto es de 1,3 billones de pesos. Lo que más le duele a la comunidad en general son los impuestos, el tema de valorización, pues este proyecto tiene un tema importante y es que los privados financian parte de lo público. Pero la importancia de este proyecto no es solo habitacional, acá se logrará integración social. Planeación, visión, sostenibilidad y lo más importante es que es para todos. Por eso queremos que en Lagos de Torca la mitad de las viviendas sean viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social, para que los segmentos más vulnerables de la población tengan las mismas oportunidades que los segmentos más afortunados y vivan en la misma ciudad de calidad. Es la única forma en la que vamos a poder disminuir nuestra brecha social. También habrá un plan de recuperación ambiental con la intervención de las 9 quebradas para garantizar la conectividad de los cerros orientales con el humedal de Torca. Hacer algo ambientalmente revolucionario que es elevar la autopista para reconectar el humedal de Torca-Guaymaral. Al finalizar esta administración se tendrá en ejecución proyectos de 90.000 viviendas, de las cuales 17.000 serán de interés prioritario y 26.000 de interés social. En el 2021 se espera que las familias ya puedan disfrutar de este espacio renovado. Es un resultado supremamente positivo desde el punto de vista económico, que nos va a llevar a que antes de que termine la administración de Enrique Peñalosa estén en ejecución la avenida Boyacá, la avenida El Polo, la avenida Guaymaral, esté asignada la APP para ampliar la autopista norte y la carrera séptima.
Y es así como estos dos proyectos marcarán el futuro inmediato de los dos extremos de nuestra ciudad, creando mejores oportunidades de vida, generando espacios sanos donde prime la educación, la cultura, el deporte, el entretenimiento y las oportunidades para todos. Se espera que las primeras viviendas de Lagos de Torca sean entregadas en el 2021 y que el proyecto Lagos de Tunjuelo sea una realidad en menos de una década. Llegamos así al final de Bogotá a Fondo. Nosotros volvemos a vernos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.